Cuenta regresiva. Elecciones 2024. Internas, 30 de junio. Todos los miércoles, de 21 a 22 horas. Los precandidatos hablarán por Radio Activa y Activa TV. Elecciones 2024 con Margarita Silva. Muy, pero muy buenas noches, Radio Escuchas de Radio Activa y Activa TV. Damos continuidad a esta edición especial de un periodístico que lo bautizamos Cuenta Regresiva porque es de cara a las internas en primera instancia, el 30 de junio. La segunda instancia será pensando en las elecciones nacionales de octubre y la tercera el año que viene de cara a las departamentales. El ciclo de reportajes semanales de 60 minutos es dedicado exclusivamente al precandidato que acepte nuestra invitación. Aquel precandidato de aquel partido político que necesita llevar a las urnas y definir así la fórmula presidencial de cada uno de los tres, porque los demás partidos ya tienen el candidato único. Estamos hablando, en este caso, del Partido Colorado, con varios precandidatos como Tabaré Viera Duarte, Andrés Ojeda, Acosta y Lara, Gurméndez, H., Robert Silva y la reciente baja del doctor Gustavo Subía. El precandidato de este miércoles nació en Tacuarembó el 7 de marzo del año 1971. Su mamá, maestra rural, su papá, empleado de un bar. Se crió en San Gregorio de Polanco, donde su mamá logró la efectividad como maestra. Para ello tenían que vivir en la escuela, junto a su mamá y a su hermano. Y condicionaba que tuvieran que viajar todos los fines de semana para ver a su papá. Estudió secundaria en el Colegio San Javier, gracias a la obtención de una beca. En el año 1989 se va por primera vez a Montevideo a definir su vocación y su primer título universitario, porque cursó abogacía. Se graduó como doctor en Derecho y Ciencias Sociales y fue uno de los fundadores del Foro Universitario. Pero ahí no terminó su gana de seguir entre los libros. Siguió estudiando, obteniendo varios posgrados en habilidades gerenciales, gestión estratégica de recursos humanos, administración de la educación, gerencia social, mediación y negociación, gestión de conocimiento y administración pública. Egresó como profesor de Administración y Servicios en el INET, Instituto Normal de Enseñanza Técnica. Por eso siempre lo presentamos como doctor profesor. Fue consejero en el CODICEN representando al orden de los docentes, elegido por los propios docentes entre el 2016 y 2019. Sus actividades siempre estuvieron estrechamente relacionadas con el ámbito educativo, ejerciendo en la administración pública, pero también la docencia. Fue integrante de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INED, consejero de la Facultad de Derecho, coordinador de la Red Iberoamericana de Expertos en Recursos Humanos e integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular. Entre marzo del 2020 y octubre del año pasado, fue presidente del CODICEN de la ANEP, elegido por el gobierno de coalición. Es casado con Ana y de esa unión nacieron Bruno, Joaquín y Agustina. Hablamos del precandidato por el Partido Colorado, el doctor profesor Robert Silva. Buenas noches, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Este especial pretende conocer más a la persona que, con sus capacidades, que al propio candidato y además conocer las propuestas. ¿Cuándo decidió sumarse a esta carrera político-partidaria? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación, un gusto estar en contacto con ustedes. La verdad que contento en todo este proceso en el que estamos. Fue algo medio sorpresivo, se fue gestando la posibilidad de estar acá. Yo he sido militante del Partido Colorado en mi Tacuarembó natal desde los 12, 13 años, enseguida que salimos de la dictadura. Y bueno, continué siempre vinculado al partido en diversas instancias. Fui coordinador del Congreso Ideológico del partido, fui prosecretario general del partido. En las elecciones pasadas terminé siendo candidato a vicepresidente circunstancialmente porque fue un ofrecimiento que vino, inesperado, yo era consejero electo, y luego terminé llegando a la candidatura
con un propósito claro, que era transformar la educación, y para transformar la educación había que cambiar el gobierno, no había duda. Lo tenía claro por integrar el gobierno anterior desde ese lugar que los docentes me dieron. Y bueno, trabajé, y luego vino la presidencia de la ANEP, trabajé mucho por la educación, y no tenía como propósito terminar siendo candidato o precandidato a la presidencia, pero bueno, tomé la decisión en octubre del año pasado, luego de también la necesidad de evaluar si mi participación junto a un gran equipo que integramos en todo el país, ahí en Rivera tenemos un gran equipo, si esa participación resultaba necesaria para mantener el gobierno, concebida ese mantenimiento del gobierno desde la lógica de la necesidad de continuar con la transformación educativa y con otras transformaciones, es decir, impulsado por propuestas y por ideas, por proyectos que deben continuar. Entonces ahí resolví tomar la decisión y largarme a la arena política, lugar en el que estamos ahora. ¿Pero fue una autoproclamación o hubo algunas sugerencias de parte de este equipo hoy que lo está rodeando, que está formando parte de el comando electoral, de el pienso, de el poner en el papel un proyecto de gobierno de cara a las elecciones nacionales? Porque es a eso a lo que aspiran los precandidatos, ¿verdad? Sí, no, pues claramente hubo una intensidad de pedidos, de propuestas, incluso yo digo francamente, siempre traté de que las posibilidades incluso estuvieran por otro lado. Nuestro partido tiene gente muy valiosa, mujeres y hombres que han dedicado su vida a esto, pero bueno, la insistencia fue importante. Hablamos con Adrián Peña, que era el otro integrante de nuestro sector, que lamentablemente ahora falleció, y a partir de ahí, junto a un equipo importante también, ¿no?, de gente en todo el país, como ahí en Rivera, que está todo el equipo de Guido Machado, de Jimena Piqué, qué bueno que también con todos ellos conversamos y terminaron surgiendo pedidos desde distintos puntos del país que terminaron con esto, con la renuncia y con el inicio de este proyecto que está compitiendo en las elecciones internas. Solito no puede haber tomado la decisión. Yo creo que la familia debe haber ayudado a decir el sí, porque un político no puede trabajar en una burbuja y olvidarse de sus obligaciones con sus hijos, con su esposa, con los abuelos, con los tíos, con el quehacer diario. ¿Allí jugó un papel importante? ¿Su esposa? ¿Los hijos? Sí, apoyan, la familia apoya, ha estado a lo largo de toda la vida, ¿no? Fíjate que yo llevé adelante la gestión de la educación no exento de muchas dificultades. Ahí en Rivera, cuando fuimos en Rivera a hacer el cara a cara en el Club Uruguay, llenaron ómnibus, por lo menos un ómnibus de militantes desde Montevideo, y fueron a insultar, a agredir, a tocar el bombo, a tratar de interrumpir el evento que estábamos haciendo ahí en el Club Uruguay. Los pusieron en un ómnibus que les pagaron y los mandaron para que interrumpieran. Fue realmente la gente de Rivera, los que fueron se acordarán el mal rato que nos hicieron pasar a muchos, pero seguimos. Entonces ahí la familia jugó un rol muy importante, y en esto también. Pero, como yo digo, las cosas, lugar que se deja, lugar que no se ocupa, lo ocupa otro. Y cuando hay buenas intenciones, ¿no?, de concretar cosas, la familia, en mi caso, siempre ha estado a mi lado, apoyándome, y juegan un rol fundamental. ¿Le pesa a usted? Y bueno, ahora no es la excepción. Sí. ¿Le pesa a usted que dentro de la interna del Partido Colorado lo rotulen como un hombre de centro izquierda? Y me remito a lo que dijo el propio Subía cuando dio un paso al costado, abdicó de la precandidatura y dijo apoyar a Ojeda porque lo veía usted muy centroizquierda. Yo creo que eso es la vieja política. Esa es la forma de actuar en donde en definitiva se producen acuerdos, alianzas, con las cuales estoy totalmente a favor, obviamente. La democracia y la política tiene esa esencia de lograr el acuerdo con otro, pero nuestra perspectiva es lograr el acuerdo a partir de propuestas que impacten favorablemente en la vida de la gente. Es decir, lograr acuerdos
para encontrar soluciones a problemas y no generar acuerdos en contra de personas o en contra de determinadas propuestas. Yo creo que eso es un diferencial. La nueva política hace necesario que yo me junte con otro, no para derrotar a un tercero, sino para coincidir en propuestas que beneficien a la gente. Eso no pasó esta vez, así fue dicho explícitamente. Y también ese rótulo que yo creo que ya no existe. A ver, yo digo francamente, trabajar por la gente de izquierda o de derecha y decir, bueno, este es bueno porque es de derecha y este es malo porque es de izquierda, no es el camino para encontrar soluciones a los problemas que en Rivera y en el Uruguay hay. El camino es el de la propuesta, el camino es el del entendimiento para que las cosas efectivamente sucedan. Y yo le digo francamente, pónganme donde quieran, yo soy un vallista de todas las horas, soy un defensor de la justicia social, soy producto de esa justicia social. Si yo no hubiese tenido en Tacuarembó política focalizada, asignación, salud pública, educación pública, no estaba acá. Porque vengo de una familia de trabajadores. Entonces, creo que las cosas hay que trabajar por eso. Miren, por la justicia social, por la movilidad social ascendente. Que el lugar donde nace la gente no condicione su futuro inexorablemente. La gente tiene que progresar y para eso tiene que tener educación, tiene que tener empleo, tiene que tener trabajo, tiene que tener oportunidades. Y los que queremos ser gobierno tenemos que trabajar así. Yo no comparto las visiones esas, tampoco comparto la visión que el otro día la precandidata del Frente Amplio Cose dijo, no, si es de izquierda es bueno, si es de derecha es malo, este gobierno no tiene nada bueno, no, o como el Frente Amplio está poniendo, el gobierno fracasó. Por suerte ya hay algunos frentistas que dicen que no están de acuerdo con eso, porque no hay ningún gobierno que fracase absolutamente en todo. Ninguno. Así como uno reconoce las cosas buenas que hizo el Frente Amplio, también el Frente Amplio debería reconocer las cosas buenas que hizo este. Entonces, yo voy por el camino del medio, por el camino del centro, por el de encuentro de coincidencias a partir de propuestas. Seguro, vamos a, después de aclararnos estos temas, ¿no? Si le parece, hablamos de los ejes más importantes de la campaña, pues la impronta de cada precandidato juega de una manera muy importante si vamos a definir con el voto del 30 de junio, porque estamos hablando de varios candidatos de un único partido. Seguro que le preocupa la inseguridad, estamos seguros que le preocupa la primera infancia, y ahora que ya alcanzaron las firmas suficientes, 270.000, si no me equivoco, campaña esta promovida por el PIT-CNT, va a sumarse un referéndum en las elecciones de octubre. ¿Por cuál comenzamos? Por el que va a condicionar el futuro de la gente. Si se llega a aprobar el plebiscito de reforma de la seguridad social, que establece en la Constitución la edad mínima de jubilación, el monto mínimo a percibir por jubilación, la derogación de la AFAP, el país va a quebrar. El IVA tiene que irse varios puntos arriba, son $1.000 millones para poder financiar. Miren, no lo digo yo, lo dicen economistas, gente que estudia estos temas de todos los partidos políticos, del Frente Amplio, del Partido Colorado, del Partido Nacional. Es una catástrofe para el Uruguay, pero lo que es peor, que ni el Partido Comunista del Frente Amplio, ni el PIT-CNT le dice a la gente que meten la mano en el bolsillo del trabajador, porque no se sabe qué va a pasar con los ahorros de la gente, hacen absolutamente insostenible el sistema de jubilaciones, salvo que generen esa enormidad de impuestos. El IVA tendría que subir por lo menos 8 o 9 puntos para poder cubrir el déficit que se va a generar a mediano y largo plazo. Además de los juicios internacionales que van a venir, como llegaron en Argentina hace unas semanas atrás, por la reforma que el kirchnerismo, que Cristina Kirchner hizo, derogando o quitando las entidades de ahorro previsional como las AFAP. Porque acá hay obligaciones asumidas con empresas a la vez que hay derechos adquiridos por los trabajadores. Esto que el Frente Amplio y el PIT-CNT, o parte del Frente Amplio y el PIT-CNT está haciendo
es meterle la mano en el bolsillo a la gente, es hacer insostenible el sistema de jubilaciones del Uruguay, es no saber qué va a pasar a futuro, es condenarnos a un pago indiscriminado de impuestos, es quebrar al Uruguay. Es muy grave lo que está pasando y por eso, lamentablemente, llegaron a las firmas, lamentablemente va a haber este plebiscito, en donde en definitiva, ¿saben quién se va a haber visto afectado? El país, porque muchas cosas van a empezar a suceder, especulaciones de distinta naturaleza, hasta que en octubre, ojalá la ciudadanía no ratifique este plebiscito, no se consigan los votos necesarios, porque miren que no es cierto lo que le dicen de que la gente se puede jubilar a los 60 años, de que va a ganar una jubilación mínima de tanto, porque es insostenible poderlo hacer, salvo que ningún gobierno lo va a hacer, existe este aumento indiscriminado de impuestos. Ahora, ¿por qué existen dos bibliotecas o dos visiones de la reforma de la seguridad social con tanta convicción? Porque los que apoyan este plebiscito están convencidos que lo que se hizo no fue adecuado. Y hoy por hoy los que no están apoyando, los que no firmaron y tampoco van a votar junto con las elecciones nacionales de octubre por este plebiscito, por este referéndum, también están convencidos de lo que dicen y que es necesaria la reforma. Para el ciudadano común hay mucha información que los deja con demasiado ruido en el medio. Sí, es muy difícil entender esta situación. ¿Hay alguna verdad absoluta común en todo esto? Disculpe. No, como en todo no hay una verdad absoluta porque la reforma jubilatoria podría haber sido mejor. Lo que sí es cierto que la gente ha aumentado muchísimo su posibilidad de vida, por suerte, la gente vive mucho más y además tenemos menos nacimientos, tenemos menos población económicamente activa aportando para solventar el sistema de jubilaciones. Lo que es cierto que en el año 96 se estableció un sistema de AFAP, de ahorro previsional, que además hace inversiones y posibilita tener mejores jubilaciones en la enorme mayoría de los casos, y que el Frente Amplio, siendo 15 años gobierno y teniendo mayoría parlamentaria absoluta, no tocó, no derogó. Entonces, todo eso son cuestiones que hay que poner sobre la mesa. Yo creo que la gente va a terminar escuchando a su referente político y haciendo lo que su referente político aconseje, me parece a mí, porque es un tema complejo. El candidato Orsi del Frente Amplio ya se pronunció en contra porque sabe que es muy irresponsable este plebiscito. Vamos a ver qué dice Carolina Cose, que no se ha pronunciado, ha firmado para que se habilite la consulta, pero yo creo que se va a ver presionada por el Partido Comunista que la respalda y por el PIT-CNT y va a decir que sí, y después unánimemente, Cabildo Abierto, el Partido Nacional, el Partido Independiente y nosotros desde el Partido Colorado estamos en contra de derogar esta reforma. Bien. ¿Podría haber sido mejor? Podría haber sido mejor, pero fue la posible. Y es un primer paso para que el sistema de jubilaciones en el Uruguay no quiebre. Esto es claro, están en juego las jubilaciones de la gente. Si se deroga esta reforma jubilatoria, está en riesgo esa situación. Por lo tanto, hay que trabajar en consecuencia. Precandidato, hay otro tema que sabemos no solo le preocupa a usted, ¿no? Le preocupa y ocupa a toda la ciudadanía, y es la cantidad de delitos, la vehemencia en la violencia y las propuestas que se concretaron y no fueron suficientes, las críticas que se hicieron antes y que hoy también están pasando factura. ¿Cuál es la propuesta del precandidato Robert Silva relacionado con la seguridad y con la inseguridad actual? A ver, la seguridad, no hay duda, sigue siendo un problema a atender, un grave problema en algunos aspectos. El otro día lo que pasó ahí en Rivera, esta injusta situación con esta estudiante de magisterio que realmente nos indigna y nos hace brotar el sentimiento de rebeldía para atender la situación. Pero yo al momento que digo esto, le pido a la gente que recuerde que nosotros en este gobierno recibimos la peor seguridad de la historia del Uruguay. Y se inició un proceso para solucionar o para atender los problemas generados por 15 años de gobierno del Frente Amplio que realmente fueron catastróficos en materia de seguridad.
300% de aumento de abigeato, 200% de aumento de rapiña, 100% de aumento de homicidio. En el gobierno del Frente Amplio los narcotraficantes se escapaban caminando de la cárcel. Iniciaron su gobierno liberando 800 presos. Entonces ahora son los mismos del Frente Amplio que nos señalan con el dedo. Entonces yo a los del Frente Amplio y a la gente que nos cuestiona, que cuestiona este gobierno, le digo, miren, no vamos a hacer lo que se hizo antes, que es no reconocer un problema. Reconocemos que tenemos un problema. También le decimos a la gente que logramos frenar la escalada de aumento de delitos. Si los homicidios no se hubiesen frenado, hoy serían varias decenas más de los que son. ¿Quiere decir que los homicidios no son un problema? No. Pero quiere decir que hay que reconocer que se han hecho cosas para frenar la escalada de homicidios. Pero hay sigue que habiendo trabajar homicidios. en una segunda generación de reformas, porque con lo hecho no es suficiente. Y eso es claro, porque hay que atenerse a la evidencia. Entonces, la segunda escalada de reformas que nosotros el otro día hemos propuesto, miren, lo primero es trabajar por la fuerte profesionalización de la Policía Nacional. Bien. No puede haber seguridad acorde a las necesidades que tenemos si no hay policías eficientes. Entonces nosotros dijimos, bueno, hay que aumentar las horas de formación, hay que exigirles bachillerato a la policía, hay que aumentar la formación permanente, hay que aumentarles el salario a un 50% a la policía, pero asociado a formación, asociado a entrenamiento, asociado a asiduidad, a asistencia efectiva a combatir el delito, a ir a trabajar, que resulta muy importante eso también. Y vamos a profesionalizar la policía, y por eso decimos, los jefes de policía no pueden seguir siendo de designación directa. Tienen que haber concursos públicos, tienen que presentar un plan estratégico para atender la seguridad de su departamento. Lo mismo que los directores de cárceles, que los directores nacionales del Ministerio del Interior. Entonces, tiene que haber también tratamiento de salud mental de la policía, priorización de viviendas, adjudicación de vivienda a la policía, todo eso lo tenemos en nuestro plan. ¿Y saben qué? ¿Sale más plata? Sí, sale más plata. Sale varios millones de dólares más. Pero en nuestro gobierno vamos a darle prioridad absoluta a la inversión en seguridad para darle tranquilidad a la gente y sobre todo a la gente honesta, la gente de bien que se ve afectada. Entre otras medidas, ¿no? Un tema crucial, y ustedes lo saben ahí en Rivera, el tema del narcotráfico, el tema del narcomenudeo. Uh-huh. Cuando nosotros llegamos se cerraban en el Uruguay 367 bocas de pasta base en el 2019, ahora se cierra el 1100. Hay un ataque, pero no es suficiente. Entonces hay que bloquear el puerto de Montevideo, hay que poner radares en el norte, hay que frenar el trasiego de droga que sale del Uruguay y que alimenta nuestro mercado interno. Pero también hay que darle la mano a esa madre, a esa abuela con las cuales me he reunido en varios puntos del país, que no tienen posibilidad de sacar a sus hijos, a sus seres queridos de las adicciones. Y por eso vamos a crear con el modelo CAIF 30 centros de rescate de las drogas, gratuitos con internación, porque es una demanda y nosotros desde el Estado tenemos que atender esa situación. Profesor, el tema de la rehabilitación de los adictos y de los centros de rescate gratuitos. Hoy por hoy hay algunos, pero no son de fácil acceso. No, por eso, claro. Y no son suficientes en cantidad. Uno en Tacuarembó, sí. Hay dos, pero la gente no puede acceder. Y después la gente no puede pagar la rehabilitación, porque estamos hablando de tratamiento. El otro día averiguaba uno con una madre que vino a plantearme un tema. Estamos hablando de 40.000 pesos para arriba. Entonces la gente trabajadora no puede hacer frente a eso. Y ahí tiene que estar el Estado, porque nos va la vida en recuperar a tiempo a esos jóvenes, además, obviamente, de una política de prevención, que tiene que estar unida a la educación, a la Junta Nacional de Droga, al Instituto Nacional de la Juventud. Seguir haciendo esas políticas que instauramos en la ANEP y que hay que desarrollarlas a futuro, con talleres, con formación de docentes, con alertas que se generan cuando una persona está iniciando su actividad en el consumo, para poder tener un teléfono, un lugar donde acudir y que se intervenga, que se alerte a la familia y que se despliegue un conjunto de estrategias para sacar a esa persona en el inicio, que es mucho más fácil después que cuando la adicción ya tiene otros niveles. Entonces, por eso nosotros hablamos de 30 centros
y hay que seguir pensando en otra estrategia. Y te voy a decir más, no van a ser centros públicos, van a ser centros que como los CAIF, así como Adela Reta cuando se le ocurrió decir, bueno, a ver, la sociedad civil organizada se les da, se los asiste, se los orienta, se los acompaña, se les da recursos y después se los supervisa y evalúa a ver qué resultados están obteniendo. Como los CAIF, hay que hacer lo mismo. Basta de burocracia que muchas veces no soluciona para ir a tender la mano a aprovechar lo que la sociedad civil, las ONG, muchas en todo el país están haciendo en forma solitaria. El Estado los tiene que apoyar y nosotros estamos asumiendo el compromiso. ¿Y sabes qué? Con esto redondeo. Esta idea surgió de la propia gente en las giras que hemos hecho. Cuando me pidieron reuniones, los colectivos de madres y abuelas, en Carmelo, me hablaron en Ancina, me hablaron en Nueva Palmira, me hablaron en Salto. Por favor, hagan algo. Y la idea surgió de ellos. O sea, eso es lo bueno de hacer estos encuentros, de hablar con la gente, de dialogar, porque uno aprende y además establece acciones futuras para encontrar soluciones. Precandidato, hacemos una breve pausa, cumplimos con los avisos de Imedia y volvemos enseguida con la participación de una invitada que le va a estar trasladando una inquietud y después, ¿por qué no?, hablar de la primera infancia que nos consta también al precandidato Robert Silva le preocupa y lo ocupa. Radioactiva 89.9. Les habla Gerardo Amarilla y queremos apoyar este programa en Activa FM Elecciones 2024 que conduce Margarita Silva y que consideramos que es un espacio periodístico de importancia para reflexionar y fortalecer lo que va a ser la decisión democrática de este año tan importante para nuestro país. Conjunto Álvaro Delgado, en la lista 15 Rivera, por supuesto que apoyamos estas instancias de participación democrática que servirá para la mejor elección que va a beneficiar a todos los uruguayos. Elecciones 2024, edición especial. Volvemos a estudios de Radioactiva y Activa TV. En esta oportunidad, hoy miércoles, estamos dialogando con el precandidato por el Partido Colorado, el profesor Dr. Robert Silva. Y como todos los miércoles, estamos invitando a colegas de otros medios y algún referente de la comunidad para acortar distancias y darles esa chance a los otros de preguntarle directamente al precandidato. Es el caso de la profesora y maestra Rosario Brochado, profesora jubilada, pero en plena actividad relacionada con la identidad fronteriza. Precandidato, lo invitamos a escuchar el planteo de nuestra invitada. Con mucho gusto. Buenas noches Margarita. Es un placer estar en tu programa Cuenta Regresiva de Radio y TV Activa. Te agradezco la confianza y la oportunidad de hacerle una pregunta a el precandidato, el señor Robert Silva. Bueno, yo soy maestra, soy profesora de historia y soy magíster en educación, sociedad y política. O sea que hay unos cuantos años de estudio y unos cuantos años de trabajo en la educación, aproximadamente 40 años. Bueno, mi pregunta al candidato es ¿qué planteos y qué propuestas le va a hacer a la sociedad riverense, específicamente a los niños y los jóvenes de nuestra frontera, con respecto a la educación? Él como hombre que ha transitado los corredores educativos sabe que nuestra sociedad necesita políticas lingüísticas en serio, capacitación de maestros y profesores para impartir los conocimientos a los niños y a los jóvenes que forman largas filas de frustraciones y de dolores y de violencia
que son los candidatos número 1 para la cárcel del Carancho. Nuestro departamento tiene el índice de desarrollo humano más bajo de todo el país. Bueno, ¿cómo podemos solucionar ese tema desde la educación? Le pregunto desde la temática que yo domino, la temática que yo sé, ¿no? Bueno, queda abierta entonces la pregunta. Muchas gracias, profesora Rosario. Volvemos al entrevistado, al precandidato, al profesor doctor Robert Silva. A ver si estamos acá. Dejamos de compartir la pantalla. Adelante, sí. ¿Escuchó claramente el planteo de la profesora maestra Rosario? Sí, sin duda, comparto plenamente lo que ella sostiene en cuanto a la concepción, en primer lugar, de la educación como elemento, herramienta, instrumento indispensable para dar oportunidad a la gente, para que no alimenten las bandas de delito, para que no terminen en la cárcel, como ella lo dijo, y para que en definitiva la gente pueda construir su proyecto de vida. Entonces, no hay duda que la transformación educativa va en esa línea. Nosotros cuando la desarrollamos junto a un gran equipo fue pensada en esa línea. No hay duda también que la transformación educativa tiene que continuar y tiene que avanzar en la medida que es necesario atender las particularidades de muchos contextos. Por eso tiene que haber muchos más centros María Espínola de tiempo completo, como tenemos en el barrio Sonia, como tenemos en el Liceo 4 o la UTU nueva que se abrió ahí en Rivera. Tiene que haber muchas más posibilidades para los jóvenes, que sobre todo los niños y jóvenes que están en situación de vulnerabilidad. Por eso hay que continuar avanzando en políticas de inclusión, en políticas de segundas lenguas, como ella hablaba y sostenía, y vincular la educación, yo le voy a decir claro, con el mundo del trabajo. Porque si la educación nos da herramientas para la vida, no sirve para nada. Y podemos hablar del mundo académico, de una cantidad de teorías y cosas, pero yo lo que creo que es fundamental es asociar a la educación a la generación de oportunidades para la gente. Y por eso es muy importante algunas de las cosas, el inglés, la tecnología, es muy importante los talleres optativos vinculados a educación financiera, vinculadas a sexualidad, vinculados a salud, programación, inteligencia artificial, todas esas cosas que al momento de motivar al estudiante le dan herramientas para una rápida inserción. Y seguir avanzando en los nuevos bachilleratos, en particular los bachilleratos tecnológicos de UTU, que ahí en Rivera se han desarrollado mucho, y dar oportunidad, más becas, más tutorías, más acompañamiento a la gente que está en una situación de ese tipo. Y sobre todas las cosas, para mí también, y lo digo, exigencia a los adultos responsables del cumplimiento de sus obligaciones con respecto a los menores a su cargo. Yo en eso no voy a transar, porque hay gente que no se hace cargo de los niños y de los jóvenes que tiene en su respectivo ámbito. Y por lo tanto, el Estado tiene que asegurar, a través de los mecanismos que ya existen, que los derechos de esos menores no sean vulnerados. Justamente quedamos con el tema de los menores, ya que el programa de gobierno Crece presentó una propuesta relacionada directamente con la infancia y la integración social. ¿De qué estamos hablando, precandidato? Bueno, de una cosa que nos indigna, que no puede pasar que tengamos el 20% con pobreza infantil de nuestros niños menores. Entonces, creo que hay que poner blanco sobre negro, poner las cosas sobre la mesa y decir nosotros vamos a asumir esa responsabilidad y vamos a combatir la pobreza infantil frontalmente, con planes específicos destinados en particular a las mujeres jefas de hogar. El 68% de los hogares que tienen niños de 6 años en situación de pobreza están a cargo de mujeres solas, que a su vez no trabajan porque no tienen cuidado, pero a su vez cuando salen a buscar trabajo no consiguen porque no tienen formación para cumplir con los requisitos que se le piden. Es un círculo vicioso del cual no se puede salir si no hay políticas públicas que intervengan, que pongan los CAIF de tiempo completo, que al momento que cuidan a sus hijos en prácticas de cuidado, de salud, de educación,
de desarrollo en su conjunto, se forma y se capacita a esas mujeres o esos adultos a cargo de esos menores en situación de pobreza, para en el momento que tienen prestación social eso sea una contrapartida, una exigencia y luego una inclusión laboral con formalización. Los países que han salido, han atendido estas situaciones, lo han hecho así, han convertido un círculo vicioso, es decir, que no se puede salir en algo virtuoso, con políticas públicas, con exigencias también, con ayuda, pero con exigencia a aquellos adultos que están en situación de pobreza. Si los adultos no salen de la pobreza, los niños no salen de la pobreza. Entonces, tenemos que saber que tenemos que trabajar en esa doble banda, niños y adultos a cargo de niños en situación de pobreza. Hace pocos días atrás se presentó el resultado de una encuesta que realizaron a la población carcelaria femenina y llamó la atención el elevado porcentaje de mujeres afro allí. ¿Será un tema a considerar? Porque se habla de la feminización de la pobreza, se habla de la infantilización de la pobreza y también de la negritud en la pobreza. Sí, sin duda, yo comparto. Si ustedes miran el índice de desarrollo educativo de la población en el Uruguay, la población afrodescendiente es la que tiene menos desarrollo educativo, la que tienen menos posibilidades de empleo. Por lo tanto, yo comparto las políticas de discriminación positiva, como se dice, ¿verdad? De generar oportunidades adicionales para determinados núcleos poblacionales. Yo las comparto, soy de un partido que ha desarrollado políticas públicas vinculadas al área social desde principios del siglo XX. Lo mismo que comparto la defensa irrestricta de los derechos de las mujeres y que hay que trabajar porque existe una efectiva igualdad. Lo digo sinceramente porque además lo visualizo en muchas de las actividades que realicé antes y que realizo ahora en estas recorridas por todo el país. Así que tienen en nosotros el compromiso de trabajar, porque además no solo en palabra, ¿no? Porque es muy lindo a veces en campaña electoral venir y decir cosas de determinada naturaleza. Nosotros no solo decimos, la hemos presentado por escrito, la semana que viene estamos presentando políticas para el crecimiento, para la generación de empleo, de trabajo, de apoyo a la pequeña y mediana empresa, de atención diferencial según la región del país de que se trate, las llamadas famosas políticas fronterizas, que Rivera es un ejemplo de mucha cosa que hace, pero también un ejemplo de mucha cosa que se precisa, y que desde el gobierno tenemos que trabajar para que se concrete. Sobre políticas fronterizas todavía no divulgó públicamente. ¿Podría al menos compartir algún título vinculante a nuestra realidad, considerando que la frontera Rivera-Libramento es diferente a la frontera Artigas-Cuaraí, totalmente distinta a la frontera de Paysandú y de Salto con Argentina? Sí, yo siempre digo que una vez que uno comienza a recorrer e involucrarse con más temática, empieza a aprender. Y yo reconozco las dificultades porque ustedes me las han hecho saber en distintas reuniones, y el equipo de Rivera de la lista 529, ¿no? Que está ahí trabajando muchísimo en Rivera, permanentemente me está acercando, Jimena, permanentemente las cosas que hay que atender. Rivera, como frontera seca que es, les tengo que decir que es un ejemplo, que ha desarrollado, entre otras cosas, y vuelvo a lo que a mí me compete, que es esos polos educativos con proyección binacional, el primer aeropuerto latinoamericano binacional, en fin, tanta cosa positiva que ha desarrollado, que ha generado puestos de trabajo, pero que queda mucho por andar. Yo no tengo duda que las políticas de exoneración tributaria vinculadas a las canastas básicas van a permitir atender la situación, sobre todo potenciar comercios, servicios y en particular generar mayores empleos. Y a mediano y largo plazo permiten recaudar más, porque en definitiva lo que hoy no se cobra por no venderse o no comercializarse en el territorio nacional va a pasar a comercializarse, y en vez de no tener ningún ingreso, ningún recurso, van a pasar a existir algunos. Así que, por lo tanto, por ahí va nuestra propuesta en materia de políticas de frontera: canasta familiar, exoneraciones, apoyo a la pequeña y mediana empresa. No es lo mismo una pequeña y mediana empresa de la zona fronteriza, cualquiera sea ella, que una pequeña y mediana empresa de acá, de la zona metropolitana. Está sometida a desafíos muy grandes, muy distintos, que no le permiten muchas veces pegar ese salto al desarrollo o en definitiva muchas veces mantenerse.
a sí misma, como pequeña y mediana empresa. Así que por ahí van a ir nuestras propuestas de frontera, entre otras. Se nos termina el tiempo y le pedimos al precandidato Robert Silva que conquiste el voto de la gente que puede estar escuchando la radio o mirando la tele. Convenza a la gente que dentro del Partido Colorado usted es la mejor opción. Bueno, yo a los riverenses les pido más que el voto, su confianza. En primer lugar, porque tenemos una gran ilusión, una gran esperanza de seguir avanzando en la concreción de un país diferente, un país de oportunidades. Ese país, ese Uruguay que me dio a mí desde mi Tacuarembó natal la posibilidad, viniendo de una familia de trabajadores, de concretar mis sueños. Hay que trabajar porque la gente cumpla sus sueños y para eso hay que desarrollar políticas públicas, tenderle la mano al que necesita, al que menos tiene, pero particularmente también a la clase media, a la que yo integré muchas veces y que queda haciendo el jamón del sándwich y que no se atiende. Entonces, por eso, proyectos, políticas focalizadas en materia de educación, en materia de infancia, combate a la infancia, en políticas sociales en su conjunto. Por eso también equipo que combina lo político con lo técnico, que conoce las realidades al momento que desarrolla estrategias, surgidas muchas de ellas y muchas veces en otros ámbitos, pero que son de aplicación en nuestro país. Con una sostenida visión de crecimiento. Si no hay crecimiento económico, si no hay nuevos mercados, si no hay más producción, si no hay inversión, no va a haber recursos para atender esos desafíos, pero también no va a haber empleo y trabajo de calidad, que es lo que tenemos que generar porque el empleo dignifica conjuntamente con el esfuerzo y la dedicación. Y también la necesaria articulación a nivel nacional en el gobierno para adoptar decisión. Por eso le pido a la gente, porque tenemos proyecto, tenemos equipo, tenemos liderazgo junto a ese gran equipo para llevar adelante las medidas que corresponden. Somos la esencia misma de esta sociedad vallista, de esta sociedad de igualdad, de esta sociedad equitativa que se gestó y se pensó desde principios del siglo XX. Estoy convencido que podemos tenderle la mano a esa gente que más necesita, que podemos darle oportunidad a la gente que trabaja todos los días para llevarle el pan y atender las necesidades de su familia, de sus hijos. Por eso acá estamos, porque estamos esperanzados, convencidos y con mucha ilusión de lograrlo, y por eso le pedimos a la gente su confianza, que obviamente se deposita a través del voto, en la certeza de que no los vamos a defraudar, de que muchas veces nos verán en Rivera como nos han visto en nuestras anteriores funciones en la educación, atendiendo problemas y dando soluciones. Ahora lo queremos hacer para todo el país. Así que con la lista 529, con todo el equipo de ahí de Rivera, les pido su confianza a través del voto. Muchísimas gracias por estos minutos, gracias por aceptar nuestra invitación. Le deseamos éxito, suerte el 30 de junio, porque continúan las tareas de convencimiento, ya que es una instancia no obligatoria la interna de los partidos, ¿no? Pero sí será definitiva cuando visualizamos octubre de este año, con las parlamentarias y evidentemente con las presidenciales. Muy amable, profesor. Bueno, un gusto, que pasen muy bien y muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a toda la audiencia y a los televidentes que estén. Hasta pronto. Y nosotros nos reencontramos el próximo miércoles con la misma propuesta, con otro precandidato, y en la oportunidad del 1 de mayo va a ser el otro precandidato del Partido Colorado, el doctor Andrés Ojeda. Gracias por la compañía, hasta el miércoles que viene, si Dios quiere.